Empecé montando un e-commerce multimarca de básicamente la digitalización de la empresa familiar. Aprendí primero que estaba haciendo el SEO bastante mal o nefasto, que no era tan fácil como rellenar de palabras todas las páginas que tuvieras por ahí, y otro tipo de técnicas de captación, de inbound marketing, de SEM, paid media, evidentemente, emailing, etcétera. Que el SEO en sí se multiplicó por entre 6 y 10 entre 2020 y 2021, pero también mejoramos la parte de paid media, también hicimos mejor el inbound, los contenidos del blog, las estrategias de emailing, tanto de campañas flash como de automation. Entonces al final pues fue una bola de nieve que se hizo bastante interesante. El SEO era un 80% y el paid un 15% del tráfico total. Luego había algo de emailing, algo de redes sociales, pero la mayoría era tráfico orgánico. Bienvenidos al podcast de Visibilidad On. En el podcast ha venido Hugo Descalzo. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, primero de todo, agradecerte que hayas venido al podcast, que después también de algunos cambios del podcast de última hora, que ya te he pedido disculpas, hoy estamos aquí. Y tu caso es un pelín peculiar y ahora la gente ya va a empezar a entender el porqué. Pero dinos, nada, 5 céntimos de tu contexto actual y también el pasado, ¿no? Proyectos que realizaste. Pues a ver, ahora mismo soy e-commerce manager de Brambas Barefoot. Somos una marca de calzado minimalista, calzado barefoot, que es una nueva tendencia, bueno, nueva ahora en estos últimos 3 4 años, sobre todo para adultos, pero que venía del calzado infantil. Y nada, somos de aquí de Castelló, llevamos un añito funcionando y luego ya os contaré más cosas sobre el proyecto. Y en cuanto a trayectoria, pues yo acabé la carrera en 2012, empecé montando un e-commerce multimarca de básicamente la digitalización de la empresa familiar, y luego pues he ido cambiando de empresas en varios sectores, en alquiler de pisos turísticos, salud online, electrónica de consumo, incluso monté una startup que no fue muy bien, pero bueno, es parte del aprendizaje también, y ahora moda y calzado. Genial, pues con este primer contexto, ¿no? Este primer proyecto que comentabas, ¿no? El de Camping Sport, proyecto familiar. Tú venías de un contexto de, bueno, me imagino, ¿no? De la universidad, de haber estudiado, hiciste un máster enfocado a e-commerce. Esto estamos hablando en torno al 2012, por lo que me habías comentado. Hablemos de qué implica, ¿no? Entrar en un proyecto familiar y empezar a digitalizarlo. Bueno, todo esto sale porque mi padre tenía 3 marcas de material de camping y montaña, y vendía pues offline, B2B, a tiendas multimarcas, a gigantes tipo Alcampo, Price y Carrefour, pero la facturación estaba cayendo estos últimos años porque todos estos centros ya iban buscando su propia marca blanca, yendo a Asia a fabricar, y ya cada vez iba cayendo más la cantidad de pedidos. Yo en paralelo había acabado la carrera en 2012, especializado en marketing, me molaba mucho el tema del marketing online y ya se veía que era el presente y sobre todo el futuro de las ventas. Y le dije, oye papá, ¿por qué no hacemos un e-commerce y empezamos a vender? Porque esto es lo que es el futuro. Entonces, en paralelo yo me puse, como bien dices, a hacer un posgrado en La Salle de marketing digital, especializado 100% en e-commerce. Y mientras yo buscaba y me apuntaba al posgrado, mi padre me dijo, oye, que ya tengo la web montada. Digo, ostras, ¿cómo que ya está montada si no me has dicho nada, ¿sabes? Y fui, efectivamente, le había encargado un PrestaShop a una agencia, creo que era un freelance, no una agencia. Y bueno, una plantilla feísima, súper poco optimizada, fotos horribles, y todo pues entre el freelance y el equipo de mi padre, que al final es un equipo muy offline y de boomers que no habían trabajado nunca en digital, pues daba para lo que daba, pero me fue muy bien porque aproveché para, durante todo el posgrado, utilizar el e-commerce en tiempo real para ir aplicando todos los cambios y mejoras que iba aprendiendo en el posgrado y mejorando la plantilla, contactando nuevas marcas, subiendo más producto y tal. Así que ese fue el comienzo de Camping Sport. Genial. Entonces, por este contexto me comentabas, ¿no? De sales del proyecto porque encuentras un trabajo y después en 2018 vuelves al mismo, ¿no? Cuando vuelves, ¿cómo te lo encuentras? ¿Cómo había evolucionado? A ver, yo antes de irme,
Esto sería alrededor de 2013-14, el posgrado, hasta 2015, pues estuve un añito casi optimizando la plantilla, como ya dije, y sobre todo dándome cuenta de que con las tres marcas de mi padre era poco producto, que hacía falta más tipos de categorías, más tipos de producto para montar una tienda online que cubra toda la parte de camping y senderismo. Y empecé a llamar y a contactar con distribuidores de marcas o con marcas directamente. Al principio costó bastante, hasta que conseguimos que entrara el grupo de Coleman, Camping Gas, etcétera, que nos dio una imagen un poco más ya profesional, y a partir de ahí fueron entrando más marcas. Entonces yo lo dejé en esa fase con la plantilla arreglada, decente, más bonita, sin haber cambiado de plantilla aún, y con unas pocas marcas, pero claro, durante esos 5 o 6 años hasta el 2018 en los que yo iba trabajando en otras empresas, el equipo que seguía trabajando en Camping Sport seguía contactando con marcas, seguía subiendo producto más o menos bonitos y ordenados, tanto las fotos como las categorías como las descripciones, pero bueno, al menos iba cogiendo volumen. Y en 2018 dejé la empresa en la que estaba trabajando porque me picaba un poco el gusano de la emprendeduría, y quería montar una marca de patinetes eléctricos, bicicletas eléctricas plegables, incluso skateboards eléctricos. No llegamos a lanzar el skate, pero hicimos bastantes prototipos. Y bueno, para aprovechar la estructura de oficinas, de almacén, etcétera, que ya tenía mi padre con Camping Sport, pues pensé, bueno, voy a hacer part-time, retomar Camping Sport y darle otro push, y a part-time también, la otra media jornada, pues montar mi proyecto, que era Antelope. Y bueno, ahí volví a estudiar un máster, esta vez más a captación de tráfico. El primero, que era más de e-commerce, era cómo poner la plantilla bonita, pero aquí hice en Núcleo Digital School a final de 2019 el máster en Digital Traffic Management, y ahí aprendí primero que estaba haciendo el SEO bastante mal o nefasto, que no era tan fácil como rellenar de palabras todas las páginas que tuvieras por ahí, y otro tipo de técnicas de captación, de inbound marketing, de SEM, paid media, evidentemente, emailing, etcétera. Y de CRO también, de rebote, de cómo optimizar, ya no solo que la pantalla estuviera bonita, sino buscar todos los pain points del cliente, intentar solucionarlos pues con una financiera, con un buscador potente como DoFinder, con Trusted Shops para el tema de las reseñas y del social proof, flujos de automatización de emailing, que pusimos lo de Cars Guru, que está ahora en Camping Sport instalado. Y a partir de ahí, pues fue bastante despegue proporcional, porque todo sumó a la vez, digamos. Es decir, que el SEO en sí se multiplicó por entre 6 y 10 entre 2020 y 2021, pero también mejoramos la parte de paid media, también hicimos mejor el inbound, los contenidos del blog, las estrategias de emailing, tanto de campañas flash como de automation. Entonces, al final, pues fue una bola de nieve que se hizo bastante interesante. Y todo esto se juntó con que llegó la pandemia, y mi proyecto personal de patinetes eléctricos, pues con el confinamiento la gente no podía salir de casa, no necesitaba vehículos, y Xiaomi se estaba comiendo el mercado a una velocidad súper heavy, y nada, fue imposible competir. Tuve que priorizar porque Camping Sport requería muchísimas horas, y entonces decidí cerrar Antelope y enfocarme 100% en el proyecto. Hablemos, voy a ir por partes, ¿no? He ido cogiendo apuntes. Entonces, arrancas un proyecto desde cero, ¿no? Que implica producto eléctrico. Entiendo que estos patinetes, etcétera, ¿dónde los comprabais? ¿En China? ¿O o sea, cómo se...? Sí, Y también había una tendencia sí. cristalina, pero claro, de ser un multimarca, como dices, ¿no? De Camping Sport, cojo diferentes marcas y las distribuyo, a crear un producto y hacer una marca. Entiendo que era marca propia, ¿no? En este caso. Sí, 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 no era una página de venta de patinetes, era una marca Era propia. multimarca, era un Sí. vale, okey. Cuéntanos la idea. Entiendo que es la tendencia, ¿no? Pero de Es ahí surgido como ya comentaba, entre el 2015 y el 2018 estuve en 2 o 3 empresas, y la última, antes de montar Antelope, era una marca de patinetes eléctricos que cerró, pero que estaba en Rubí, en Barcelona, y que, bueno, tanto los modelos de patinetes como la imagen que tenía, pues a mí no me convencía. Quería un tono un poco más profesional, un poco más adulto, aunque el producto fuera un poco más caro, pero creía que se podía hacer un marketing más premium. Y entonces, evidentemente,
primero tenía que hacer un MVP y validarlo, entonces nos fuimos a la feria de Cantón. Bueno, me fui yo con mi madre que ha estudiado chino y ha vivido en China un año y medio y le encanta la cultura y la comida y todo, entonces pues me dijo, te vas a ir tú a China sin mí, ¿sabes? Así que se compró también un billete, se vino conmigo y nos fuimos a la feria de Cantón. Ella iba haciendo turisteo y paseando por ahí mientras yo iba a la feria y estuve buscando prototipos, catálogos de todo, de patinetes, de skate, de bicicleta y en paralelo haciendo co-creación con los futuros clientes. Pues ya monté la landing page con la típica lista de espera, un poco de misterio y hicimos unos Google Forms preguntando a la gente si quería un patinete con cables a la vista, sin cables, que pese mucho y vaya rápido o que pese menos aunque comprometa la potencia del motor. eh, Haciendo ahí una encuesta para ver luego con todos los catálogos y prototipos que yo había visto también qué es lo que gustaba más a la gente y qué es lo que querían. Y nada, pues fue una experiencia bastante completa, ya no solo a nivel de montar la marca desde cero, montar la página web y buscar el producto, sino toda la parte de darse de alta como autónomo y papeleo y burocracia española para startups, que no es nada fácil. Así que ahí nada, me di de hostias por todos los lados, acto de socios, Al cuota de esto autónomos, todo lo que quieras. los socios, todo lo que es importación de producto Los- de China. el CTO y yo. O sea que la parte mala, ahí uno de los aprendizajes más heavies que me llevé fue la parte de equipo, que por mucho que la idea sea buena, el equipo tiene que ser excelente. Y la verdad es que ni él ni yo teníamos vocación de CEO, entonces yo me puse la etiqueta de CEO, pero realmente yo soy CMO, a mí me gusta el marketing y el e-commerce y la estrategia digital, pero no me gusta la gestión 360, no me gusta la parte burocrática, que al final cuando creces pues ya tienes a alguien para todas esas cosas, pero al principio te lo tienes que comer tú. Y la verdad que habría agradecido que fuéramos 3 o 4 y seguramente habría ido bastante distinta la historia si hubiéramos sido más fundadores. Entonces, nada, por suerte tenía el proyecto de Camping Sport que iba como un tiro en paralelo y entonces tuve que escoger y dije, pues cerramos la empresa. Acabé liquidando, o sea, los MVP, los 50 y pico patinetes y 15 bicicletas que trajimos, pues los vendimos y recuperamos el coste al menos. Pero bueno, armamos bastante pasta en toda la parte de creación de empresa, de marketing, de paid media, etcétera. Y aprendimos un montón. O sea que al final lo comido por lo servido. Buenas, perdona por haberte cortado el podcast y espero que te esté gustando. Este podcast es posible gracias a todo el ecosistema de Visibilidad On, de la academia y la agencia, donde damos servicios y formación de SEO, Google Ads, analítica, WooCommerce, Shopify para todo el ecosistema e-commerce. Suscríbete a la newsletter para tener todos los recursos nombrados en este podcast y entérate de toda la información del sector sobre el e-commerce cada lunes, escrito por un servidor, Josep W. Feu. Recuerda, visibilidaton.com/newsletter. visibilidaton.com/newsletter. Seguimos con el episodio. Claro, no, y la gran verdad es esta, que se aprende haciendo y equivocándote y no todo sale bien. O sea, yo mismo, y algo compartido por la newsletter, yo llevaba 4 años haciendo algo parecido a lo de Camping Sport, pero con el mundo del sur, y ahora estamos liquidando la sociedad. Entonces, Ya. como tú bien dices, el hecho de que sepas de SEO, de e-commerce, de toda esta parte, evidentemente hay muchos puntos con la negociación con proveedores, cash flows y otros muchos otros temas que están en el mundo e-commerce, que mira, yo si no hubiese sido por la experiencia, me faltaría mucho contexto y también incluso a la hora de empatizar con cliente, cuando hacemos el SEO, Google Ads, también Sí, entender lo que hay detrás, ¿no? Que no sí, es tan sí, evidente de, mira, nuevo producto y ya está. Así que creo que cualquier totalmente. experiencia es buena. Vale, genial. Pues con este contexto, ahora sí, centrémonos en ese momento que ya te pones con mucho foco en el proyecto de Camping Sport que comentabas, ¿no? Pues el crecimiento de tráfico a través de X palancas de crecimiento que ahora comentarás. Entonces, ese rango de tiempo, ¿no? 2018 hasta más o menos el 23, por encima, ¿no? Facturación del proyecto, personas que estaban involucradas, tráfico que se movía, bueno, y que evidentemente ahora está activo. Pues a ver, a nivel de personas involucradas, equipo, estaban mi padre y su socio que tenían las 3 marcas offline, digamos, y que no dedicaban nada a la propia página web, pero luego en la página web estábamos el jefe de compras y yo, una persona de atención al cliente y una persona en almacén, porque era almacén propio.
no externalizamos la logística, entonces ahí también hay bastante aprendizaje a nivel de preparación de pedidos, logística inversa y tal, que es interesante también, y de atención al cliente. Pero bueno, no se lo recomienda a nadie. Los agentes de atención al cliente son personas muy valientes, con mucha paciencia y una salud mental brutal, porque te comes lo mejor y lo peor de... Bueno, más lo peor que lo mejor, porque los contentos dejan una reseña, pero no te llaman para decir, oye, todo ha ido increíble. En cambio, los enfadados sí, así que nada. Mucho ánimo a todos los que hagan atención al cliente. Y nada, a nivel de facturación, pues cuando lo retomé, cuando volví en 2018, no sé si estábamos en 300.000 o algo así. 300.000, sí, alrededor. Y luego, claro, ya en febrero, marzo 2020 fue cuando acabé el máster y empecé a implementar los cambios heavies. Y ahí multiplicamos, yo creo que por 2 y por casi 2, por 2 y por 1,5 durante 21 y 22. Y luego ya 2023 un poco menos, 2023 un 50%. Pero bueno, fue un crecimiento bastante heavy. Y las palancas, pues eso, por un lado, identificamos nuevos nichos de mercado. Yo en el trabajo final de máster decidí enfocarme en la parte de caravaning y de glamping, porque entendí que los grandes players tipo Decathlon, Amazon y compañía tenían mucha ventaja, y trading, tenían mucha ventaja respecto a mí en el tema de volumen de negocio, que ayuda a hacer pedidos con mucha más cantidad. Esa cantidad te da precios más baratos y por lo tanto puedes ser más competitivo en PVP, y programas de PVP dinámico que iba cambiando, que siempre si tú bajabas, ellos bajaban 5 céntimos por debajo tuyo. Entonces era un sector muy, muy agresivo, muy difícil de competir. Y lo que yo vi es que estos Amazon, Decathlon y Trading, donde no podían dedicar recursos, eran el producto hecho a medida, que a la vez tiene un pedido, un PVP bastante elevado. En todo el tema de caravaning están los avancés de caravana, las tiendas cocina, los toldos, los doble avancés. Hay un montón de productos de lona de camión, de PVC Trevira, que muchas veces los puedes hacer en serie, aunque realmente las caravanas pueden tener 10, 11, 12 tallas, entonces ya son tallas muy, muy complicadas, pero muchos campistas les gusta pedirlo a medida. Entonces va según la talla de la caravana, las especificaciones, donde quieren la puerta, la ventana, si quieren la tienda cocina anexa o no, si quieren una ventana que dé a una habitación en el lateral, si hay un árbol de repente en mitad de la parcela y quieren que el toldo tenga un agujero y una cremallera para rodear el tronco del árbol. Son muchas cosas, con mucha atención al cliente y con un equipo abajo que cosa avancé por avancé para cada pedido, y ahí los grandes no entran tanto. Y lo mismo con el glamping. El glamping son tiendas muy grandes de tipi, de pabellón, de emperor, de policotón o de algodón, que pesan muchísimo y que a la gente pues le gusta preguntar mucho, probar o incluso hacer alguna customización para grandes grupos, para grupos scouts, para eventos tipo festivales y todo esto. Hay mucha demanda de glamping también. O para campings directamente, que quieren abrir una zona de glamping y que te piden 20 o 30 tiendas de golpe, pero que quieren su logo puesto o una puerta en el lateral, etcétera. Entonces son pedidos muy ad hoc. Así que con estos dos nuevos nichos hice el estudio de keywords y ahí sí que monté una estructura de subcategorías bastante heavy. En vez de poner avances de caravana, tiendas cocina, pues dentro de avances ponía avances de estancia fija, avances hinchables, avances para furgoneta camper, avances de estancia fija, etcétera, y avances para módulo, avances de invierno. Hay muchos subtipos, entonces a raíz de mucho estudio de keywords y ver los diferentes tipos que había, empezar a hacer todo ese paraguas, esa pirámide de categoría, subcategoría, subcategoría. Y lo mismo con las tiendas cocina, pues tiendas cocina pequeñas, medianas, grandes, tiendas cocina de PVC o de policotton, etcétera, etcétera. Y con esa estrategia, por un lado, podía atacar muchas palabras clave diferentes y hacer un linking interno también que le diera a Google y a otros buscadores una idea más clara de la estructura, de la cantidad de productos, etcétera. Y luego, evidentemente, pues buscar muchas marcas del sector. Me fui a la feria del caravaning y cerré acuerdos con 7 marcas de caravaning, de avancés y de tiendas cocina,
Y entonces empecé a subir muchísimo producto y ahí pues también en las fichas de producto, los títulos, metadescripción, mucha palabra clave también. Pero a la vez a mí me gusta hacer mucho SEO bien hecho, que evidentemente en una tienda multimarca como Camping Sport es mucho más fácil que en una tienda monomarca como SAI o como Brambas, pero también elegante. Entonces a veces piensas, pues oye, si la palabra tienda cocina tiene que estar en todos los títulos, pero el usuario quiere ver la medida y la marca, pues a lo mejor poner marca, modelo, medida, guión, tienda cocina para caravaning y lo pones al final. Entonces hay que buscar también un punto intermedio entre el keyword stuffing, de meter palabras clave a saco por todo, y la usabilidad, el CRO, que el usuario pues lo vea bonito, lo encuentre fácilmente, etcétera. Entonces, Creo que... siguieron las palancas. Bueno, dime. No, no, creo que... Y ahora también con la experiencia del multimarca, ¿no? Has mencionado, por ejemplo, Trading, ¿no? Que es un sitio donde durante varios años he colaborado. Y es una gran verdad lo que dices, ¿no? Cuando tú montas un e-commerce multimarca que quieres ir a competir con estos players, al final ellos llevan muchos años y el juego que tienen a nivel de catálogo y de lo que tú decías, ¿no? De precios dinámicos muy competitivos, es muy complicado, porque incluso al distribuidor de la marca X, que es un top ventas, si tú vas a entrar allí para solo reventar precio, lo más probable es que no. ¿Para qué te voy a vender a ti si ya le vendo al otro, no? Esto es un punto muy, muy claro. Incluso toda la parte de nichos que comentabas, ¿no? Cuando empezaste con el tema de los patinetes, que detectaste una tendencia, aquí hablas un poco de lo mismo, ¿no? Detecto dentro de mi ecosistema nichos que pueden ser muy interesantes, has justificado por qué, ¿no? El ticket medio, que son un pelín más complejos, tienes que dar una atención al cliente, se tiene que dar un servicio, y que es la gran verdad que decías, que es muy complicado que estos grandes players se metan y que sean nichos suficientes para escalar el crecimiento a nivel de facturación. Hablas del keyword research, ¿no? Vale, voy a ver si esto tiene demanda activa en Google y se busca. El glamping es uno de los nichos que ha crecido de la hostia y se ve que encima haya poca competencia o que la competencia que haya pues sea viable. Por ahí ya dejas entrever, ¿no? Me voy a la feria y busco marcas de este nicho, que esto también es interesante y esto lo aprendí de Pep Casas, del proyecto de Naturitas, que decía, hostia, si me iba a un proveedor que no tenía ni e-commerce, es fantástico. Evidentemente es jodido el trasladar el catálogo a online, porque lo tienes que hacer todo tú, pero eso también es el valor, ¿no? Entonces también a veces es interesante. Yo he ido a proveedores que eran tan poco digitales que he aprovechado la feria del Salón del Caravaning para fotografiar sus avances y sus cocinas y limpiar yo las fotos con Photoshop, ponerles el fondo blanco, retocar la luz y montar las fichas de producto, porque no tenían fotos de sus avances. Pero como ya los tenían montados ahí, tenían los 3 modelos de avances, las 2 cocinas, digo, pues oye, saco ahora 4 fotos y luego ya me lo montaré para quitar ese poste o quitar ese otro stand que tienes detrás, o para arreglar la luz y hacer una ficha más o menos decente. Y eso, rascar ahí un catálogo de tallas. También había marcas que lo hacían 100% a medida todo, que eran muy caseros y tal. Yo le dije, bueno, pero a medida que me puedes hacer una puerta en T, una puerta en semicírculo, pues vamos a hacer una de cada, una tienda cocina con puerta en T, otra con puerta semicircular, en 3 tallas, y me invento un nombre. Esta la llamo Marsella, esta ya la llamo Lyon, y hazme una de cada, le saco fotos, luego ya miraré, cuando la venda yo, pues le enviaré la que te he pedido, y a partir de ahí trabajamos en dropshipping. Todo lo que me pidan yo te lo paso, lo fabricas y lo envías. Y, y me buscaba la vida para conseguir más tiendas cocinas, más avances y meter ahí catálogo a saco. Porque es lo que comentabas también, que no solo los grandes players no querían entrar aquí, sino los que sí que entraban no eran muy digitales. Entonces había gente que tenía páginas web, pero muchos tenían botón de consulta precio o pídenos lo que quieras, pero no tenían un botón de añadir al carrito con un desplegable de tallas, con un PVP ya fijo en cada talla y una descripción larga que te explique bien cómo medir tu caravana para saber qué talla tienes que pedir, etcétera, etcétera. Pues, y luego, bueno, siempre teníamos el chat o el teléfono de atención al cliente por si quedaba alguna duda, pero yo intentaba siempre que la ficha fuera lo más explícita posible. Entonces, pues eso, la verdad que funcionó bastante bien. Luego, y aparte, en ese estudio de palabras clave, identificaba
pues los tipos de avances o los tipos de cocinas que me permitían hacer subcategorías, pero también identificaba pues que la gente buscaba barato, por ejemplo, o que la gente buscaba una marca en concreto. Y entonces yo ahí busqué fórmulas para crear también categorías que se llamen avances de caravana baratos, o avances hinchables baratos, o tienda cocina barata, o avances de caravaning Ticamo, que es una marca. Entonces, pues creé una sección de marcas. Dentro de esa sección creé una categoría para cada marca y dentro de cada marca subcategorías por producto. Es decir, que dentro de la categoría Ticamo yo tenía avances de caravana Ticamo, tiendas cocina Ticamo, y eso me permitía también hacer un mini link building interno entre la marca y sus categorías y tener una categoría, una landing page que se llame literalmente producto más marca o producto más barato. Crear una zona outlet, dentro de outlet unas secciones que sea outlet de camping, outlet de trekking, outlet de caravaning, y dentro de outlet de caravaning, porque podían buscarlo también con esa keyword, pues avances de caravana baratos, tiendas cocina baratas, etcétera. Entonces tenía por un lado categoría, subcategoría, por otro categoría más marca, por otro barato, y luego tenía los long tail en el blog, donde, por ejemplo, tipos de avances. Yo para encontrar los tipos de avances busqué tipos de avances y me costó muchísimo y pensé, ¿por qué nadie ha hecho un artículo de blog donde explica los tipos de avance y sus diferencias? Lo redacté el 2 de enero y el 17 de enero era el primer resultado de Google para esa búsqueda, para tipos de avances. Entonces, ahí pues empecé, creé 4 o 5 también. Cómo elegir tu tienda cocina ideal, cómo medir tus toldillas para ventana de caravana, yo qué sé, pues todos los dolores que pudiera tener el cliente de búsqueda más larga, pues lo metí en artículos de blog y con eso ya teníamos toda la sección de caravana cubierta. Hablemos de esto ya en profundidad, ¿no? Entonces, hemos hablado un poco algunas de las claves, ¿no? De cómo haces que crezca el proyecto a través de estrategias de catálogo, estrategias de SEO en parte. Y y vamos a entrar aquí, ¿no? En el go-to-market del mismo. Es decir, dejas entrever la importancia del SEO, pero hablemos de Google, qué tan importante es para un proyecto de esta tipología, que después ya hablaremos de las diferencias también con el monomarca, ¿no? Pero en este caso, igual que catálogo es importante, lo que has ido dejando entrever, hablemos de los canales, ¿no? Entonces, hablemos de Google, hablemos de Meta, cómo se repartía la captación de tráfico para un proyecto así. Meta hicimos pruebas, la verdad, pero nunca llegó a funcionar muy bien, porque yo siempre diferencio entre Google y Meta. Bueno, Google tiene parte de display también y de YouTube que se puede parecer un poco a Insta, pero el Google propio de búsqueda, digamos, siempre lo diferencio de Meta por producto de búsqueda o de culo veo, culo quiero. Es decir, yo en Meta puedo estar mirando tonterías y reels y de repente me llega un vídeo o una foto y digo, hostia, qué zapatillas más chulas, y miro la web y cotillo y a lo mejor me las compro. Pero no me vas a vender una lavadora chula, porque si mi lavadora funciona y no está estropeada, por mucha lavadora que me enseñes, no va a funcionar. La lavadora funciona porque el día que se me rompe o el día que me compro una casa y me voy de casa a mis padres y necesito mi primera lavadora, voy a entrar en Google y voy a poner lavadora tal, o Siemens, o barata, o lo que quiera. Entonces, para mí están los productos de búsqueda de necesidad y los de culo veo, culo quiero. Y también se juntó con que el cliente, el target de caravaning, era una persona muy mayor, con hijos y tal, que los quiere alejar de las pantallas y llevárselos a correr por el camping y a jugar en la naturaleza y disfrutar de la piscina. Y, pero que no es un loco de las redes sociales y no es un cliente, pues la edad media a lo mejor era de 50, 50 y pico para nuestro cliente de caravaning. Entonces, por H o por B, redes sociales nunca ha llegado a despegar del todo. Hicimos varias pruebas de varios tipos. En campañas específicas tipo rebajas o Black Friday a lo mejor sí que subía un poco porque los ROAS son mejores, pero también hay mucha competencia, entonces hay que ver muy bien a dónde disparas, porque con tanta categoría, tanto producto, también es difícil decidir dónde te enfocas. Pero Google, pues eso, el SEO era un 80% y el paid un 15% del tráfico total. Luego había algo de emailing, algo de redes sociales, pero la mayoría era tráfico orgánico. O sea que Entonces, tenemos, vale. tenemos bastante Google Shopping y alguna campaña de search, sobre todo para temas de caravaning, de avances y de cocinas, pues alguna campaña de búsqueda y mucho Google Shopping, pero básicamente era muchísimo tráfico orgánico. Incluso me llegó a caer el ratio de conversión cuando disparamos el SEO.
porque realmente estaba posicionando por palabras clave de muchísimas categorías nuevas que no tenía antes, pero donde no tenía la competitividad en precio, en todos los temas de mochilas, de bastones, de tiendas de campaña, incluso tiendas de techo para coche. Eran productos donde los tradings y Decathlon tenían mucho mejor precio que yo, entonces me traía mucho tráfico, pero al final la gente compara precios en otras páginas y se acababa yendo. Pero el nicho de glamping caravaning sí que era pues el típico 20-80, que te da casi toda la facturación. Por muchas categorías y subcategorías que veáis en Camping Sport al entrar, realmente caravaning es el 80% de la facturación. Hablemos de estos puntos, ¿no? Lo que comentabas de Meta, que es algo que también en muchos multimarca he vivido y he probado y he visto lo que tú dices, ¿no? De que culo quiero, culo no, culo veo, culo quiero, que es así, ¿no? Que al final el multimarca, incluso, pues, puedes vender un reloj Garmin o lo que tú decías, ¿no? Unos bastones para hacer trek, lo que sea, y ahí el usuario lo que está buscando es, de forma proactiva en un buscador, precio, que haya reviews, que llegue el día que quiere, etcétera. Y otro tema muy diferente, que hablaremos al final de este podcast, ¿no? De tu contexto actual en marcas, donde tienes que ir impactando la visibilidad de esta marca, el diseño, el lifestyle, etcétera. Con lo que, como comentabas, entendías muy bien quién era tu cliente, dónde estaba, y cuando buscaba ese producto en cuestión, que ahora comentar el tema del el glamping o las autocaravanas, pues buscaba en Google y te encontraba. Y llegando a ser el 80% de la visibilidad del proyecto. Solo aparte de SEO, porque después Google Ads, me imagino que un 10% también se comería, ¿no? Sí, Google Ads era un 15%, orgánico el 80% y el 5% restante era pues emailing o direct o algo de paid media de redes sociales cuando hacíamos una campaña de Black Friday o lo que sea. Pero sí, sí, el grueso era todo tráfico SEO y algo de emailing, sí, sí. Claro, es que es algo que cuando entramos a trabajar en cualquier multimarca es algo que se ve, ¿no? Que ahora lo que estamos introduciendo aquí es que Google era el 90% de la visibilidad del negocio. Evidentemente tienes que tener catálogo, todo lo que comentabas de crear un catálogo incluso específico que no había en online y tú vas al proveedor, pero después es allí cuando el usuario busca en Google, ya sea con Google Ads o con SEO, estar. Meta era más un tema para probar o incluso brand awareness, y lo que decías del direct o el email marketing, que direct ya te habían conocido, también había un punto de venta físico, ¿no? Por lo que me has dejado entrever, No, o punto no. de venta no teníamos, teníamos un showroom que era donde antes se enseñaba en B2B, pero si había alguna persona de Cataluña que quería acercarse para ver, pues teníamos avances y cocinas montados y los podía venir a ver. Sí, sí. Vale, 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 Y luego genial. teníamos incluso una colaboración con unos montadores que podían ir a los campings a entregarte tu avance de caravana y instalártelo, porque es súper complicado, es una lona de camión que pesa una barbaridad y hay que pasarla por todo el rail de la caravana, pero luego hay que tensarla y tienes que saber muy bien pues sí, que hay que tensar primero las cuatro esquinas y luego ir haciendo del centro para los lados, porque si empiezas tensando un lado y vas haciendo hasta el otro, al final luego te hace bolsa o no te queda simétrico y es muy, muy complicado de dejar como en la foto, que al final mucha gente decía, ay, el techo me hace bolsa, claro, si el techo te hace bolsa en cuanto llueve, se acumula el agua, se puede romper, entonces es muy importante que esté bien tensado para que el avance quede bien y que no acumule agua. Y ahí vimos también con el montador que había mucho, mucho boca a boca dentro de los campings. Incluso había gente, pues el típico señor mayor que va a inspeccionar la obra en la ciudad, pues aquí era lo mismo, pero con el camping y el montador. Tú venías a montar y aparecía el de al lado de la parcela de al lado. Ay, esto es del Josep, ¿no? Pues yo que estoy aquí, que lo conozco hace años, tal. ¿Y vosotros de dónde sois? ¿Y qué hacéis? ¿Y lo hacéis a medida? Esto, tal. Y a lo mejor de un camping te salían 4 o 5 pedidos, porque entre ellos pues se van hablando de parcela en parcela y tú dónde las compras, a ti cuánto te ha costado, y son majos, no son majos. Ay, estas toldillas me las han hecho a medida para mis ventanas, etcétera, pues dame el teléfono y tal. Entonces vimos que también un canal de captación era pues hacer unos trípticos, unos flyers y que el montador cada vez que iba a un camping nuevo dejara flyers en recepción diciendo que hacemos avances a medida y que podemos montar en Cataluña y Comunidad Valenciana. Pero sí, sí, al final hay que entender bien tu target, dónde se mueve y si no está en Facebook, pero está en la parcela de al lado, pues un flyer. Y
intentar buscarte la vida para que haya un poco de referral. Claro, con un sistema de referral digital no me habría funcionado esto, pero mira, no se me ocurrió el decirle a los dueños de los nuevos avances que le daba 20 euros y me traía otra venta de la parcela de al lado. Eso podría haber funcionado también. Sí, bueno, en definitiva es lo que dices, ¿no? El entender dónde está tu cliente y al final siempre estamos hablando de Google, Meta, TikTok, Pinterest, LinkedIn, todos estos, pero si empatizas con el cliente y haces como su customer journey, es lo que tú dices, al final sí o sí estarán en un camping. Sí, Con lo cual, no hay un programa de afiliados con ellos, pues, con los del claro. camping puede tener sentido, ¿no? Evidentemente. Genial, pues con esto hemos tocado la pata del SEO que también ya dejas entrever, ¿no? Por todo lo que estás diciendo, que lo hacías tú, era un PrestaShop, te habías formado en el máster de núcleo, también en el máster de e-commerce, pero esto del SEO evoluciona un montón. ¿Cómo te mantenías al día en la ejecución? Porque también en parte el contexto, vienes aquí el podcast porque yo antes, al final, a mí me gusta un montón analizar casos de éxito y a ti te encontré porque en Ahref este vertical lo tenías muy bien trabajado, pero estabas casi en top 1 en casi todas las keywords. Y yo hice un vídeo en mi canal sobre tu caso. Entonces, explícanos algunas de las claves, ¿no? Del SEO de ese momento y también cómo lo ibas aprendiendo y ejecutando. Pues la verdad, yo tenía nociones así un poco dispersas del SEO técnico, del SEO on page, de tener un sitemap claro, de buscar las palabras clave en el Keyword Planner y las iba buscando y las metía todas juntas dentro del texto larguísimo que tenía en la categoría tiendas de campaña, pues metí ahí un texto en pie de página para no empujar el producto abajo, de comprar tu tienda de campaña online y tiendas de campaña para 2, 3, 4 y 5 personas. Y todas las palabras clave que iba viendo las iba metiendo ahí a lo loco. Pero en el máster de Núcleo Digital School, Digital Traffic Management, tuvimos a dos profesores de SEO, David Mateo, que nos hizo toda la parte de SEO técnico, que es el founder de Cube Agency, y Oscar Ramilo, de seoposiciona.com, que era más para SEO on page y temas de, de estudio de palabras clave, estructura interna, sitemap, link building, etcétera. Y ahí es cuando me di cuenta de que no había que saturar las palabras por página, es decir, que cada página fuera a por una palabra o si podías meter dos. A mí me iba muy bien que mi nombre fuera Camping Sport. Escogí separar las dos palabras cuando lo escribía en los metatítulos porque así ya tenía la palabra camping metida en todos los títulos. Entonces ya podía poner tiendas de campaña guión Camping Sport y podía ir por tiendas de camping y tiendas de campaña a la vez, pero no mucho más. No podía poner acampada, ni podía poner comprar, ni podía poner 4 personas, ni todo esto. Pero con estas clases de Oscar Ramiro fue como cuando entendí que, oye, tenía que buscar todos los tipos de búsqueda relacionados con tiendas de campaña y hacer un poco lo que ya he contado que hice con Caravaning, es decir, pues poner una subcategoría dentro de tiendas de campaña. Primero, separar y llamarla tiendas de campaña por tipo, porque luego tenía por personas, por estaciones, tenía muchos tipos de tiendas de campaña. Entonces creé una categoría dentro de tiendas de campaña que se llama tiendas de campaña por tipo y dentro de los tipos que si Glue, que si canadiense, que si Tipi, etcétera, todas las tiendas de campaña y ahí dentro de cada una pues sí que podías meter la palabra comprar, online, sinónimos de camping, acampada, etcétera, pero al menos Google veía que había una landing para los tipis, una landing para los pabellones, otra para las canadienses, etcétera, etcétera, y que además tenías una super categoría que se llama tiendas de campaña, de la que cuelgan 3 por tipo, por persona, por estación, de la que cuelgan 11 tipos, 6 más por categoría de personas, las tiendas individuales de 2, de 3, de 4 y demás de 5, las de 2, 3 y 4 estaciones, que 2 estaciones pues es primavera-verano, 3 estaciones incluye el otoño y 4 estaciones son las de nieve. Y con todo eso, pues ya poder estructurar mucho mejor las categorías y subcategorías, que por eso tuve la suerte que PrestaShop es muy bueno. Hay otros e-commerce como Shopify que en la estructura de categorías y subcategorías son todas planas, la jerarquía, es decir, que tú puedas crear colecciones las que quieras y luego en tu mega menú las puedes poner una dentro de la otra, pero a nivel de Sí. categoría, de migas de pan, todas son inicio, flechita, la categoría, punto. No tienes tienda de campaña, tiendas por tipos, tienda iglú. En cambio, PrestaShop sí, o sea que eso me ayudó bastante
a nivel de estructura de la web y de sitemap. Y eso, y luego pues lo mismo con baratas para el outlet, lo mismo con todos los problemas relacionados con tiendas de campaña en el blog, etcétera, etcétera. Y lo mismo pues con bastones, con sacos de dormir, lo que fuera. Entonces pasé de igual 40 categorías a 300 y pico en un momento, y un montón de linking interno, que también lo veo muchas veces, que la gente linka a categorías anteriores, que te está llevando para atrás, o a páginas web externas donde te estás sacando de la ficha de la categoría, que está a un paso de la ficha de producto, y que hace links como muy aleatorios. En cambio, yo pienso, oye, pues si tengo una que se llama tiendas por tipos y dentro hay 8 tipos, pues en la descripción corta de la categoría voy a mencionar los 4 tipos más importantes y linkar a esa subcategoría. Entonces serán enlaces en cascada, muy estructurados, muy ordenados, y al final es lo que digo siempre cuando hago charlas de SEO, que es que Google, por mucho que sea un robot, lee como las personas. Es decir, que lo que está más grande o más en negrita o más arriba, lo ve como más importante, y a partir de ahí va bajando de tamaños, de importancia, etcétera. Entonces, los títulos gordos más que los títulos secundarios, más que las negritas y más que el resto del texto. Y al final, por mucho que tengas que meter palabras clave, pues intentas buscar una manera elegante, porque a veces había gente en los principios del SEO que metía ahí textos y textos de frases singulares, plurales, cruzados. Entonces yo, pues dentro de que buscaba un equilibrio de singulares y plurales y de sinónimos, pues ponía cosas que pudiera interesar al que leyera, que al final tienes que ir abajo del todo de la categoría, saltarte todos los productos y leerte ese texto de pie de página, que entiendo que casi nadie lo hace, pero si alguien llega hasta ahí, pues que fuera algo con sentido, y eso ayudó mucho a mantener las posiciones iniciales cuando iba evolucionando, porque Google cada vez se hacía más listo, no te dejaba poner palabras en blanco sobre fondo blanco, o esconder palabras detrás de una imagen, o poner textos infumables que nadie se puede leer, y exigía que hubiera cantidad y calidad a partes igual. Entonces, por esa parte, muy bien. Sí. Luego la parte de esto técnico, pues con, con un externo, con un freelance que era más perfil informático, pues le pedí que revisara. Yo me podía mover pues leyendo el código de la web y viendo si había un H1 o 2 o 3 o ninguno. Por ejemplo, vi que en la home no había H1, que eso es un error garrafal. Entonces pensé, ¿dónde puedo poner el H1? Si lo pongo en el mega banner principal, va a ir cambiando muy a menudo, y aparte, pues a lo mejor el H1 de mi página es Black Friday y realmente yo soy Camping Sport, tienda online de camping. No soy Black Friday o avances de caravana. Entonces me inventé una sección a mitad de la homepage donde pone Camping Sport, tu tienda online de outdoor, una descripción corta y 3 sellos de confianza, y a ese título, que por tamaño parece un H2, le puse la etiqueta de H1, y el del mega banner de arriba le puse la etiqueta H2. Y así le daba a entender a Google que el título de mi página principal era Camping Sport, tienda online de outdoor y camping. Y, Es nada. y nada, casi nada. Eso, Eso como trabajo inicial. Luego la parte de mantenimiento era pues ir llenando las categorías nuevas y el blog y poco más. sí. Pues no, me imagino que, a ver, aquí Pero bueno, para es que y va subiendo productos y limpiando fotos, entonces imagínate, pues. claro, no, a ver, aquí es clave. Y es un tema que cuando trabajo con e-commerce multimarca, que el catálogo sea dinámico y crezca es vital para que el proyecto crezca. Es decir, que hagas un SEO espectacular de SEO técnico, de SEO de contenido, todo lo que estabas diciendo, pero el catálogo o no abras mercados incluso, es complicado que el proyecto siga creciendo porque habrá otro multimarca que sí que lo va a hacer y será mucho más relevante. Así de simple. Entonces, me remonto al origen de la conversación que hablabas de me voy a la feria, consigo marcas del nicho, adapto incluso el producto, hago MVPs y hago un modelo de dropshipping. Eso hace que tengas más productos en tus listings de categorías y por ende, gracias a que sabes hacer un keyword research que eso es un beneficio, el saber hacer un keyword research lo que te da también es contexto de lo que la gente quiere de forma masiva. Sí. Entonces, si existe contexto, sabes ir a proveedores y adaptar lo que busca la gente y crear esa oferta para esa demanda. Y encima, lo que tú comentabas, lo sabes ejecutar en un PrestaShop de forma organizada para que Google lo entienda cuando el usuario lo busque, porque ya lo has validado antes, es ahí en parte el hecho de que puedas crecer a nivel de facturación, porque la gente ya lo buscaba. Lo que sucedía es que puede que no había ningún player para ese nicho
que hubiese organizado toda esa información y toda esa oferta. Y en el vídeo que grabé de tu caso en concreto, uno de los puntos que resaltaba es lo que estabas diciendo ahora, cómo de bien organizabas la información en el Presta de aquí tienes la familia principal, que las enlazas desde la home ahí en el body, entras, o sea, entras en, por ejemplo, ¿no? Y ahora estaba en la categoría de avances, tiendas de cocina y artículos para la caravana. Pues tienes avances, entras ahí y dentro de la familia, el clúster de avances, enlazas a todo el long tail, ¿no? Pues artículo, bueno, aquí lo tienes, para caravana, antes de caravana, furgoneta camper, ligeros, ruta, avances hinchables, que me explico que todo esto sale del keyword research. Entonces, a ojos de Google eres el especialista y por ende posicionas. Con lo que ni me quedaría con este punto a nivel de SEO que está muy bien planteado de saber hacer un keyword research y entender cómo busca tu cliente y por ende trasladarlo al Presta. Y me ha gustado mucho también lo que comentabas, ¿no? De que se habla muy bien de Shopify, que tiene muchos beneficios, evidentemente, pero es una gran verdad que ahora han sacado el Winter, que ahora en verano sacarán nuevas actualizaciones. Y estoy cada vez que sacan una, digo, hostia, que saquen la parte de categorías y que podamos poner niveles. Sí, 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 sí. Cabrá un montón. Hombre, ahora estamos haciendo chapuzas a nivel de migas de pan con menús específicos solo para hacer migas de pan. Claro, Eh, sí, sí. a ver si los escuchan, ¿no? Pero sí, sí, es un punto que ahí hay margen de mejora. Y es verdad que Magento, PrestaShop, incluso WooCommerce, te lo ponen bastante fácil. Sí. Entonces, esto comentado por la parte de SEO, tengo una curiosidad, y con esto estamos ya como cerrando la parte de go-to-market, que es ahora todo el mundo habla de connective, de email marketing, tal. En ese momento, ¿qué hacías tú a nivel de email marketing en un proyecto como este? En la primera fase, incluso a principios de la segunda del 2018, teníamos MailChimp, un pre-footer de captación de leads ahí abajo de la página, iba haciendo campañitas. Yo tenía mi plantilla de el logo, la foto principal, un título y un texto y un botón. Iba haciendo campañas de, oye, nueva marca, nueva temporada, ofertas, llega la temporada de trekking, mírate nuestros bastones, mochilas y no sé qué. Se acerca el verano, tienes tu caravaning preparado ya, tu avance y tu tienda cocina, etcétera. Pero cero segmentación, todo a pelo y fue a partir del máster de núcleo que implementé lo de Cars Guru y empecé a segmentar, a pedir lo de aclara tus preferencias, manage preferences, que tú puedes crear, porque al final cuando tú pides un lead, pides un email, como mucho un nombre propio y poco más, para no frenar, porque cuantos más campos pides, menos gente se suscribe. Pero luego a mí me gusta siempre, o en el flow de bienvenida o un poquito más tarde, decir, oye, quiero conocerte mejor, ayúdame a enviarte solo lo que te interesa. Y ahí le puedes mandar un formulario un poco más largo donde te dice, oye, solo quiero ofertas, o también quiero contenido del blog, o solo me interesa caravaning, solo me interesa senderismo. Entonces le puedes pedir tipos de contenido, frecuencia, si quiere un envío semanal, mensual o trimestral, o si quiere ofertas o no, etcétera. Entonces ahí empezamos a segmentar un poquito y a montar los flujos de automation, de recuperación de carrito, de bienvenida y algún post-compra específico para avances, para tiendas cocina, ayudándoles pues, o llevándoles al blog sobre cómo montar tu avance de caravana, por ejemplo, o haciendo ventas cruzadas de sillas, mesas y vajilla para camping, si tenías una tienda cocina, etcétera, etcétera. Claro, y una vez que has conseguido esa primera venta, que puede que la has conseguido por Google Ads o por SEO, es interesante que sabes que es un usuario de que usa productos de camping y si le ha ido todo bien y te ha dejado la review en Trusted Shops y está todo fantástico, lo más probable es el trabajar esta parte de contactos. Yo siempre lo llamo como impactos de marca positivo y que Sí, sean lo menos costoso posible, ¿no? Entonces sí. es ahí donde realmente puede ser interesante, ¿no? Esta parte de email. Sí, Genial. esto es marca propia, ahora como contraposición a multimarca, ahora cuando empecé a estar en calzado y marca propia, ahí eso se trabaja muchísimo más. O sea, el convertir un curioso en cliente o un cliente en embajador de marca es algo básico y ahí tienes que aprovechar los flujos de automation para decir lo bonito que es tu producto, lo mucho que respetas a las personas, el medio ambiente, la calidad, el I+D, etcétera, etcétera. Hablemos de esto, ¿no? Pasamos del proyecto Camping Sport, donde
por X o por Y, pues sales del proyecto y entras a trabajar en diferentes marcas de calzado, monomarcas. Explica las principales diferencias de trabajar el marketing digital de un e-commerce multimarca a pasar a trabajar completamente el marketing de una marca propia. A ver, en marca propia, sobre todo marca pequeña monoproducto, porque si eres una marca propia como Thule, que tiene 1.000 millones de productos de 1.000 tipos, pues eres casi un Camping Sport tú solo, o un Nike con la ropa de deporte. Pero una tienda monomarca y monoproducto, tipo marca de calzado, claro, y esto siempre que me llama gente o amigos y me dicen, ayúdame a posicionar o esto tal, yo siempre les advierto, no hay chicha ahí donde posicionar. Es decir, tú si vendes zapatos, pues puedes vender zapatilla barefoot, zapatilla, bota barefoot, sandalia barefoot o zapatillas barefoot para hombre, para mujer, poco más. Es decir, que todos los tipos de calzado, de género, incluso de usos o de tipología, que también investigando, haciendo keywords research, me di cuenta de que la sneaker blanca es un fenómeno en sí. Pues he creado una categoría que no la tengo en el menú de Brambas, pero la tengo creada en Shopify y posicionando en Google, de sneaker barefoot blancas o sneaker barefoot transpirables, etcétera. Pues tú puedes crear ahí ciertas palabras clave y luego, evidentemente, mucho long tail también relacionado, sobre todo dentro del segmento del barefoot, que es un nicho muy específico de calzado. Pues hay gente que busca qué es el barefoot, cómo transicionar de calzado convencional a barefoot, que es el grounding también, que va muy relacionado con la filosofía del barefoot. Incluso hay algunas marcas de barefoot que ya utilizan materiales conductores para intentar que ese intercambio de electrones entre la tierra y el cuerpo humano se pueda hacer, porque al final las suelas de zapatillas son de goma y te aíslan del suelo. Entonces el grounding, que es el caminar descalzo sobre la tierra, hay estudios que ya demuestran que reduce la inflamación y que descarga bastante acumulación de energía que tenemos en nuestro cuerpo, y hay muchas marcas que están usando pues hilos de plata en la costura de las suelas o cosas así para facilitar la conducción de la energía. Pero bueno, en general hay bastantes curiosidades de captación de tráfico relacionado con las búsquedas long tail que se pueden solventar en un blog. Y luego el tema de los idiomas, que nosotros, como queremos hacernos fuertes en Europa ahora con Brambas, antes de reforzar Reino Unido, Estados Unidos, etcétera, pues hemos traducido enseguida la web al castellano, porque aunque nosotros somos de castellano, pero hemos nacido en un Kickstarter internacional, por lo tanto la web estaba en inglés cuando la monté en noviembre, pero enseguida ya la lanzamos en 2 idiomas con castellano, y en principios de 2025 ya la tradujimos al francés y al alemán, para tener más o menos ya los mercados europeos más importantes copados. Y evidentemente, pues todo ese trabajo de keywords que se ha hecho a nivel España e Inglaterra, pues al traducir al francés y al alemán también te multiplica todo ese tráfico que puedes atraer con keywords alemanas o francesas. Que ahí también muy importante un matiz, que es que en otras marcas monomarca en las que he trabajado tenían traducciones dinámicas con un plugin, es decir, que la web solo existe en inglés, pero cuando alguien entra en la versión español, ese plugin le muestra una versión traducida, pero realmente esa traducción no existe, no está indexada en Google y no hay una landing en español de esa página. Entonces eso a nivel de SEO es nefasto. Y por eso desde Bramba siempre hemos trabajado con subdominios desde el principio, para tener todas las páginas de producto, de categoría, de blog, de la web entera en 4 idiomas, para poder posicionar para todos los idiomas, incluso para poder forzar tú una URL ya con el idioma puesto. Si estás en atención al cliente, con un cliente alemán, y le quieres mandar una categoría en alemán, pues poder coger ya la URL con el subdominio alemán. Y dándome esta parte de diferencias, ¿no? Es algo que incluso a mí me pasa, que a veces me dan posibles proyectos y ya lo que yo lo que hago es separar esto, ¿no? Si es un e-commerce multimarca o monomarca, porque como estamos comentando, ¿no? Es decir, al final el monomarca, en vuestro caso, para posicionar como zapatilla o botas barefoot, es más común que posicione multimarca, que incluso pueda tener vuestra marca en el catálogo, ¿no? Porque lo que está buscando Google, y estoy yo a base de usted también lo he aprendido, lo que está buscando Google es la amplitud de ese plural, de esa categoría de producto. Y puede ser interesante que tú como marca, si eres una marca especializada en botas barefoot, intentar estar allí en primera página para tener contexto y rascar algo de tráfico, pero la clave será estar en shopping
para tener visibilidad del mismo y después trabajar muy bien lo que hacen algunos proyectos que nombraremos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestro caso, conocemos muy bien Blue Banana, Sí, les hacemos el SEO, pero antes nosotros de entrar a hacer el SEO, que después de esta conversación era, a ver, nos vamos a cambiar no va a cambiar la panacea, es decir, vosotros hacéis muy bien en la parte de media company, de crear un contenido espectacular y toda esta parte más inspiracional, y nosotros os vamos a ayudar a poner orden. Entonces, nosotros trabajamos con varias marcas de moda, pero la expectativa es clara de que el SEO no será el canal principal que va a hacer mover la aguja, sino sí, será una sí. consecuencia de hacerlo bien, pero lo que hacen muy bien ellos es la parte de media company. Entonces, creo que en vuestro caso, parecido, ¿no? Imagino que producto espectacular, hacer comunidad, pues, enseñarlo por Meta, influencers. ¿Cómo Sí, trabajas sí. el marketing de la marca? ¿Cómo, perdona? ¿Cómo trabajáis el marketing de la marca actual? Pues a ver, la verdad es que Brambas, yo estoy desde el principio, pero no soy del equipo fundador. O sea, ellos, toda la parte de desarrollo de MVP y de marca y todo eso, lo hicieron mucho antes de que yo entrara. Y fue cuando quisieron, ya tenían el Kickstarter lanzado y quisieron montar el e-commerce, que contactaron conmigo para montarlo. Pero ellos ya desde el principio apostaron muy fuerte por la marca, sabían que dentro del nicho, ya no tan nicho cuando entraron ellos, del barefoot, había muchas marcas que hacían un zapato funcional, pero no esa parte de aspiracionalidad, de moda y de estética y de diseño, y querían posicionarse ahí. Entonces le dieron mucha importancia y contactaron a una agencia de branding bastante importante, la que ha hecho el rebranding de Correos, de Meller, el branding de Vicio, de la marca de hamburguesas, para que les hagan el proyecto de personalidad de marca y de identidad de marca y de branding y todos los temas pues, de paleta de colores, tipografías corporativas, estilos, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte me pareció la verdad bastante bien porque desde un principio había unas bases muy sólidas y a nivel de captación de tráfico para ventas, pues todo lo contrario a Camping Sport, es decir, que el 80% es paid y sobre todo Meta, Google bastante poco, y mucho influencer y muchas redes sociales, mucho contenido de vídeo, de foto, de carrusel, etcétera. Y más que queremos hacer, la verdad, porque el primer año nos hemos enfocado en poder crecer y poder asumir ese crecimiento, porque la primera fábrica con la que trabajamos no podía mantener el ritmo y rompimos stock bastantes veces, pusimos un módulo de pre-order para que la gente pudiera seguir comprando en pre-order con algo de descuento y fuimos solventándolo y haciendo un segundo Kickstarter, pero ya de cara a septiembre del año pasado ya cambiamos a otra fábrica nueva, mucho más grande, que podía, que podía abastecer y con la velocidad y el volumen que requeríamos. Y entonces nos hemos enfocado ahora en establecer procesos para escalar de una forma más exponencial, ahora que ya tenemos la producción asegurada. Y una parte importante, aparte de la propia venta B2C y B2B, es la parte de contenidos y de marca que queremos trabajar mucho más ahora. Hemos empezado a trabajar con una productora audiovisual y tenemos ahora que bajar todos estos territorios de marca y este propósito superior en piezas que se puedan comunicar y que haga que el cliente vea todo esto. Hasta el momento hemos hecho todo muy estático, poco vídeo, mucha foto y yo me dedico también a hacer muchísimas landings en la página web sobre materiales sostenibles, fabricación ética, un código de conducta que tenemos con nuestras fábricas que auditamos para asegurarnos que cumplen con los derechos laborales, con la equidad hombre-mujeres, que pagan sueldos dignos, que cumplen con los horarios laborales, etcétera, etcétera. Y transmitir eso, la calidad del material, la calidad del I+D, de que nunca descansamos y siempre buscamos mejorar, la calidad humana también en cuanto a los proveedores y a la gente que trabaja para fabricar esas zapatillas y todo eso para justificar el PVP, claro, porque al final entre fabricar en Asia con las condiciones y los sueldos que tienen ahí y todo lo que implica y fabricar en Europa con materiales sostenibles y con las restricciones del barefoot, porque al final el barefoot tienes una plantilla que tiene que tener 3 o 4, una suela, perdón, la plantilla también, pero la suela es de 4 milímetros y tiene que ser flexible y ultra ligera, pero a la vez no se tiene que abrasar y deshacer en 7 meses. Entonces, tienes que buscar un material que sea súper duradero, pero que a la vez es muy fino y tiene que ser flexible, pero resistir a la abrasión. Entonces, tenemos muchos
mucho I+D, muchos test de abrasión, de calidad que tenemos que hacer a la hora de hacer prototipos y todo eso pues repercute evidentemente en el PVP, pero es algo que tienes que conseguir transmitir a través de tu e-commerce, de tus newsletters y de tus redes sociales al cliente para que se justifique ese precio de venta. No, es que al final todo lo que tiene relación con crear una marca no es nada evidente ni es fácil, porque ya desde solo la creación de un producto, que vale, que sí, que Barefoot puede ser una tendencia y lo que tú quieras, pero al final o eres diferente y encajas en un segmento y ese segmento te recibe bien y puede pagar tu ticket medio. Has hablado de todo el tema de incluso roturas de stocks, porque puedes incluso morir de éxito, o sea, hay un montón de temas, pero sí que queda claro que la gran diferencia aquí es entre, uno, que tú al final estás recogiendo una demanda activa que ya hay, lo que hemos ido hablando en Google, y otro que tú la tienes que generar a través de canales más push o de impacto, que puede ser, como es el caso de lo que decías, ¿no? Meta, influencers que al final los ves en Meta, en TikTok o en YouTube, incluso el canal que sea. Y me ha gustado también esta pata de Kickstarter, ¿no? Que al final es validar con una precomunidad que el producto es interesante y financiarte con estos. Genial, pues con esto creo que ha quedado muy claras las principales diferencias y vamos ya encarrilando la parte final del podcast, ¿no? Entonces hablemos de, siempre me gusta preguntar en esta sección de inspiración, fuentes de información que utilizas en tu día a día y que recomendarías, y después también la parte del e-commerce que te gusten, ¿no? Entonces empecemos por esta parte más de dónde sacas esa información, ¿no? O libros que puedas recomendar, podcasts. A ver, pues empezando por libros, últimamente, bueno, más allá de las historias muy inspiradoras de fundadores, tipo pues el de Nike o Steve Jobs, etcétera, que todo el mundo conoce, hay algunos más técnicos de startups. Según la fase también, hay uno bastante antiguo de Carlos Blanco que se llama Los principales errores de los emprendedores, pero que nunca se hace viejo es decir, que por mucho que las referencias que usa de Privalia y compañía, pues ahora podría hablar de Cabify, de Globo o de Uber, pero al final los aprendizajes que cuenta siguen siendo muy válidos y la verdad que los errores que se suelen cometer y que muchos de ellos los reconozco en mi propio emprendimiento, con Antelope o en otros proyectos que voy viendo, pues es la verdad que una mina de oro para evitar tropezarte con 20 piedras en tu primera aventura de emprendedor. Luego hay otro que se llama Hablando en Plata de Matteo Carenzo, que me leí hace nada, hace 2 semanas, que es súper interesante a la hora de buscar financiación, tanto para los que buscan financiación antes de montar el proyecto, para empezar ya con un fondo de la mano, como, como cuando ya está el proyecto lanzado y validado y con tracción. Son verdades incómodas que tiene que oír todo emprendedor para saber cómo vender su proyecto, cómo crear FOMO para que los fondos también compitan entre ellos y se queden más que con la ventaja de qué gano si invierto en tu proyecto, con la duda de qué me voy a perder si me quedo fuera y crear ese momentum para poder postergar una ronda con éxito y tal. Y luego hay otro un poco más didáctico de Asier Basterrechea que se llama Xvolution, que es una metodología de procesos para preparar startups para escalar de forma exponencial. Y va sobre todo relacionado pues, con todas las diferentes patas de una empresa y de una marca, sobre todo el tema del mindset de los emprendedores, de la cultura, del producto, de los sistemas de información, de los procesos, que son sobre todo pues, para pasar de tengo otra acción, el MVP se ha vendido y ya está, a voy a escalar a lo loco y no pegarte los batacazos relacionados con esa escalada. Es decir, antes de esperar a tener una avalancha de customer care que no sabes cómo atender, pues tener bien asentadas todas esas bases para poder crecer en B2B, en customer care, donde sea. Eso a nivel de libros. A nivel de podcast, yo sobre todo tengo, diría, dos podcasts ahora, sobre todo el de ITNIC, que todo el mundo conoce, y DAOC, que es Diary of the CEO, de, Steven, del gemelo de Will Smith, que digo yo, el hermano pequeño de Will Smith, sí, que también es súper interesante y que también está traducido en YouTube en español, un poco hispano, con inteligencia artificial, pero que sea alguien que no habla inglés que quiere escucharlo también puede.
y con algunos invitados en concreto, el de Nut Project, de vez en cuando sí que hay algo de emprendeduría. Incluso los que hacen internamente ellos sobre cómo han evolucionado son casi más interesantes que otros influencers que puedan traer, pero bueno, de vez en cuando traen algo relacionado o con la inteligencia emocional o con la salud mental o con los negocios, que puede ser interesante también. Y Genial. poco Sí, más. sí. Luego hay alguna newsletter, sobre todo antes al principio, en la primera fase de Camping Sport, con Boluda y cosas así, donde yo Sí, me miraba de boluda. cursos, de WordPress, de SEO, etcétera. Sí. Y, Genial, y genial. poco Pues los más. estaré por aquí anotados en la newsletter también, todos los que has ido comentando. Em, y es la primera vez que sale y me sorprende, porque yo también lo escucho mucho, que es el podcast de Steven, que después también tiene un canal de YouTube que es como el Behind the Scenes, Sí, donde es muy chulo porque te explica cómo es un media company y detrás de lo que es al final el podcast como tal, que al final es un grupo que es Flying History, creo que es, o algo así, donde hay varios podcasts, ¿no? Y te explica cómo iteran o cómo hacen experimentos, o, bueno, también toda esta filosofía de la experimentación, pues cómo lo aplican de forma real es muy guay. O sea, realmente son muy chulos y sí. 100% muy recomendables. Por eso triunfa tanto también el marketing de fundadores hoy en día, los behind the scenes. Hay una parte de cotilleo y chismorreo que a la gente le interesa y le gusta mucho en redes sociales, pero también hay una parte de si yo quiero emprender en un futuro, no me basta con ver lo bonita que es tu web y tu nueva colección, quiero saber las hostias que te has pegado o la gente que has contratado o qué proceso has seguido para llegar hasta ahí. Y eso lo hacen muy bien los fundadores de Gymshark o de Nut Project. Pues lo iba a comentar. Tip Shark es otro gran ejemplo. Sí, 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 que documenta todo lo que hace y la verdad que sacas un montón de aprendizajes de ahí. 100%. Genial, pues pasemos ya a la última sección, que son e-commerce que te gustan, y creo que ya con todo tu contexto de e-commerce y los proyectos que has visto y también toda tu parte formativa, creo que va a ser oro puro, así que cuéntanos, ¿qué e-commerce tenemos que tener sí o sí en el radar? A ver, yo como ya he mencionado antes, por mucho que el tema principal de este podcast sea el SEO, yo soy un amante de la imagen. Es decir, a mí me flipa el branding. No soy diseñador gráfico y me jode mucho. La verdad que me gustaría diseñar mucho mejor. Me apaño con Photoshop y Canva, pero no soy diseñador gráfico ni productor audiovisual, pero es algo que me flipa. Entonces, tengo mucho respeto por los e-commerce que consiguen tener este equilibrio entre funcionalidades bien puestas de tener una financiera, un pop-up de captación de leads, un sistema de reviews bien montado, lo que sea, y una imagen limpia y una plantilla responsive, etcétera. Entonces, una que me gusta muchísimo es Asphalt con PH, que es francesa. Me gusta por varias cosas, no solo por la estética y por el e-commerce en sí, sino porque también trabajan, ahora empiezan a tener algo de stock, pero es una web que se enfoca 100% en pre-order y en piezas de colección para tu armario atemporales, diseños clásicos y atemporales. Entonces, incluso les cuesta, en algún producto han puesto su logo, en las sneakers y algún producto más, pero intentan no poner ni dibujos, ni frases, ni logos, ni nada que puedas reconocer en su producto. Simplemente es el pantalón chino, el pantalón cargo, el traje de lino para verano, el traje de invierno, el cardigan, el jersey de no sé qué. Entonces van creando como todas las piezas básicas. Para cada una de ellas montan unos formularios de co-creación con el cliente súper tochos y lo comparten con toda su comunidad, newsletter, etcétera, y te preguntan ahí acabados del cuello, tejidos, patrones, si quieres el cuello en pico, circular, qué colores te gusta más, etcétera, etcétera, y sacan realmente los productos conforme les va diciendo toda su audiencia. Entonces, la verdad que mola bastante y luego pues hacen como un mini Kickstarter dentro de su página web, es decir, que en marzo te dicen estamos trabajando en esta prenda de otoño-invierno que se lanzará en octubre, que es cuando la vas a llevar, la parca impermeable con capucha tal, pero queremos que la compres ya a este precio y casi nunca tienen stock. Luego, como siempre guardan un 5% para cambios de talla y devoluciones, acaban haciendo unas especies de semi-rebajas donde ponen el stock disponible en la web después de haber atendido todos los cambios de la entrega de su crowdfunding,
pero la verdad que mola mucho el concepto de sostenibilidad como circularidad. Es decir, que te pregunto lo que quieres, luego fabrico solo los colores y tallas que me pides y no tengo descuentos, rebajas ni Black Fridays porque realmente ya te estoy dando el precio más competitivo, que es un precio bastante elevado, ¿eh? Pero son materiales brutales, lana merino de Francia, de Italia, o sea, siempre buscan material de Europa y puntero. Y la verdad que la estética es súper americana, los shootings con un fuego en el desierto, con un 4x4, yo qué sé. Empezaron haciendo solo para hombre y ahora hace un par de años que ya hacen para mujer también. Y la verdad que muy top. Estoy mirando el proyecto y los que has pasado y me flipan. El siguiente que comentarás es Sí, Benjoy, sí, un gran conocido, y lo hacen muy bien. O sea, a muy nivel, me bien. flipa. Sí, sí, yo Sí, de verdad tengo la cartera, tengo el llavero magnético, la funda del ordenador, me flipa, la verdad. Y lo mismo, siempre han buscado calidad antes que volumen, es decir, materiales que puedan durar una vida y siempre utilizan en su marketing el día uno, día 1 millón y te ponen la cartera desgastadísima y con sus arrugas y su patina y todo, pero que cuenta una historia sobre la persona que la lleva y que te demuestra que aguantan el tiempo y la mía, no sé cuánto hace que la tengo, la Hide and Seek está, y la verdad que es brutal. Y también hacen ahora con la moda, no diría moda porque es una tendencia que se va a quedar, pero con todo el tema de la sostenibilidad, han tenido mucho odio por el hecho de que hagan cosas de cuero. Entonces tienen que justificar muchas veces que su cuero es de sobras de otras industrias, que eso también es un argumento debatible, de todas formas, ellos están buscando nuevos materiales también para ir sustituyendo el cuero, pero sobre todo el hecho de que si tú compras algo de cuero, pero te dura 20 años, es mucho más sostenible que comprar algo de policotón o de poliéster, que al final es un plástico petado de microplásticos, que vas a tirar de aquí 10 meses y te vas a comprar 20 carteras en vez de tener una para toda la vida. Entonces, hacen mucho trabajo, pero a la vez elegante, que es lo que te digo, el cruce entre la parte funcional y no ser un Geox así todo cutre, sino ser una marca guay, pero dentro de sus redes sociales vas mirando y dentro de tanta foto bonita y tanto shooting y tanto stop motion, Berroy trabaja mucho con stop motion en sus explicar los compartimentos de sus mochilas, de sus fundas, pues te ponen los cascos, el ratón del ordenador, la funda, como que van acercándose y metiéndose dentro de los bolsillitos y tal, todo con stop motion. Y ahora en la era del vídeo y de la inteligencia artificial, el que se tomen ellos horas y días para hacer una pieza, la verdad que es algo que también va en paralelo con todo el carácter artesanal de los productos que hacen y tal. Pero eso, Oye, el scroll de fotos preciosas y de vídeos y de stop motion, de vez en cuando te encuentras algún carrusel explicativo con una portada preciosa, pero luego un montón de texto donde simulan conversaciones con un hater o con un cliente muy estricto, digamos, que le dice, pero esto es sostenible, no, sí, porque son retales de la carne y tal. Ya, pero si la gente no comiera carne, no estaría esto tampoco. Entonces está mal desde la base. Ya, pero piensa que si tal, tal. Y van contraargumentando todos los peros que pueden salirte a ti para explicarte por qué han tomado esta decisión. Y de todas formas, ellos no descansan nunca y siempre van buscando mejores materiales y nuevos diseños, pero la verdad mucho, que mucho muy a chulo, las, sí. a las de añadiendo, después tenemos algunas más, ¿no? Sí, Huckberry también, misma imagen americana que Asphalt, de hecho son americanos, pero empezaron con una marca propia y ahora están como aglutinando Sí. todas las marcas. Al principio Made in America, pero ahora también Made in Europe. Pero sí que tienen que ser productos de calidad y solo para hombre. No sé, creo que aún no han hecho cosas de mujer, pero es el típico hombre americano arremangado con su camisa de cuadros y su pick-up que se va a acampar al bosque, a hacer un fuego, a pescar con su caña, con su típica gorra de camionero y tal. Y eso, pues te venden cualquier cosa. Al principio era ropa, pero ahora tienen cuchillos de chef para cortar ahí chuletones casi con la mirada, tienen vasos de Eso, whisky. entiende quién es su cliente, ¿no? Y Claro, ahí ampliando catálogo. qué le gusta al cliente y van buscando por ahí todo lo que quiera. Sí, sí, hasta relojes técnicos, es cierto. Sí, sí, Cierto. de todo, de todo. Pero tienen Segura- la guía de regalos de Navidad de Huckberry a mí me hace soñar. De hecho, la newsletter que tienen es larguísima
porque hacen tanto contenido en YouTube, en el blog, productos nuevos suben constantemente. Entonces la newsletter es como un magazine casi, con secciones en plan nuevos productos, nuevas marcas, novedades del blog y consejos. Incluso te ponen un montón de links a páginas que no es su página web, de cosas que hemos visto interesantes que le mola a nuestro target, que es el hombre americano y que le gusta hacer las cosas con las manos y tal, y que le gusta el producto de calidad y hecho con cariño para durar. Y te buscan ahí, yo qué sé, una receta de cóctel o cómo marcar el filete bien a la piedra, tal. Chorradas que te entretienen, pero súper, súper. A mí me da miedo a veces abrir una newsletter porque digo, si la voy a abrir, me voy a despertar de aquí 1 hora y media haciendo scroll y diciendo, mierda, he perdido media mañana mirando a estos tíos, ¿sabes? Empiezas a navegar por su página web y por sus categorías y tal, y es maravilloso. Tienen un producto de ellos que, bueno, tiene una marca, porque tienen 3 o 4 marcas que son propias de ellos, pero según el segmento, y tienen unas prendas de lana merino que le llaman la prenda de 72 horas. Y cada año hacen vídeos donde 2 o 3 de su equipo se van 3 días con esa camiseta puesta y no se duchan y no se cambian y van haciendo que si remo para llegar a una isla, luego pescar, cogen un helicóptero y se van a no sé dónde tal y de vez en cuando van haciendo el chequeo de olerse el sobaco o de mirar si la camiseta está bien y que no huele nada y tal. Y son súper entretenidos y graciosísimos. Genial, pues por aquí donde tendremos y tenemos dos últimos, ¿no? ¿Cuáles Dos, serían? dos últimos. Nude Project, que aunque sea la típica que todo el mundo conoce y tal, la verdad que lo hacen muy, muy bien a nivel de e-commerce. El Shop the Look, donde mezclan diferentes productos. El propio header que tienen, el logo de Nude Project que ocupa en ordenador la pantalla entera cuando entras, que siempre queda súper bien estéticamente con la foto de fondo y a la que empiezas a hacer scroll, se encoge, se mete en la esquina, te pone, te sustituye el By Artist for Artist por el Nude Project miniatura y tal, y queda súper elegante. El footer también en revelado que aparece detrás de las tiendas físicas que tienen en el pie de página también se queda súper chulo. Y el Fidelity Program para mí es una obra de arte. O sea, convertir el típico Fidelity Program de tienes 3 niveles, el principiante, el medio y el crack, con estas ventajas y puedes subir acumulando puntos como el Carrefour y ya está, y no hay nada más, a darle ese aire de rascacielos con el penthouse, el executive, el tal, con un ascensor de cristal en el que vas viendo los diferentes niveles donde subes con una llave de oro, de plata y de platino y llamar a los miembros, los key members, como si te estuvieran entregando la llave de esa habitación. O sea, cuando vi el lanzamiento y me miró el Fidelity Program, digo, madre mía, es que es una obra de arte. La verdad No, no, que no, son muy creativos a la hora de, o sí, sea, sí. creo que en el caso de Nude Project en concreto, hay muchos proyectos que hacen como el crecimiento a través de los drops, ¿no? Que esto a nivel financiero podríamos da para otro podcast, ¿no? Pero esta gente creo que han masterizado el crecer mediante drops y cada drop que hacen se superan, desde el Sí, storytelling a la parte más de bueno, el pre, ¿no? El cómo hacen la parte de camerinos, todo el shooting y después el post. O sea, es sí. increíble y 100% que es Es una cosa que admiro mucho como director creativo frustrado, como esa parte de creatividad que me falta a mí. Yo siempre me quedo en blanco. Vale, lanzamos campaña, ¿cómo la llamamos? O rebajas de verano, o rebajas de invierno, o nueva temporada otoño-invierno. eh, Fidelity Program, pues club de miembros o club de rewards, pero ya está. No, no se me ocurre nada más y luego veo estas cosas y digo, hostia, ¿cómo bajar una cosa tan básica como he hecho 4 camisetas y 3 productos, de repente el Gardening Club y te ponen ahí un vídeo con un tío podando el césped, tumbado en el césped con un jersey y dices, pero ¿qué tendrá que ver el jersey con podar el césped? Pero le meten ahí unas vueltas de tuerca y de creatividad que la verdad que es de admirarse. Sí. 100%, 100%. Genial. Y por último, no menos importante, ¿cuál nos quedaría? Y el último lo descubrí hace un mes y medio, me lo comentó un colega y lo miré y es Vacation Sunscreen, Vacation como vacaciones, Sí. y tiene un aire como de motel de carretera vintage de la Route 66, así súper, sí, súper vintage y súper americano. Y la verdad que roza el límite entre funcionalidad y estética, porque a mí estas plantillas web súper chungas que usan
los fotógrafos o los diseñadores de marca que son un poco locas, pero que esa locura te complica la navegación, para mí es demasiado. Pero aquí en Vacation Sunscreen han conseguido que sigas encontrando el menú, las categorías, los productos, el blog, etcétera, pero la verdad que la plantilla es una belleza, todo. Y la creatividad con los productos, con el packaging, con la descripción de producto, es como que te venden cremas para el cuidado y para el sol, pero parecen productos alimenticios o cócteles o cosas así. Súper, súper chula, la verdad. Me la quiero mirar más porque no me la he mirado a fondo aún, pero me pareció muy curiosa cuando la descubrí. Genial, pues los dejaremos en la newsletter, tanto los libros que comentas, podcast y los de e-commerce, que algunos me han sorprendido y creo que son muy interesantes. Y de mi lado, agradecerte un montón también contar tu historia, ¿no? De el, mira, un negocio que era offline, pasarlo a online, de aquí incluso salir de él y también todo el contexto que ha conllevado a nivel de pues, aprender a hacer SEO, a ejecutarlo, a tener resultados, Google Ads, toda la parte de catálogo. Ya no solo hablamos del marketing, sino hablamos de operaciones, ¿no? De lo que es un e-commerce multimarca. Y ahora también tu transición a un e-commerce monomarca, monoproducto, ¿no? Que también de ese 80 que hablabas de Google cambió totalmente y ahí tienes que trabajar esta parte que decimos, ¿no? Creatividad, producto, ese storytelling, crear la comunidad, etcétera, etcétera. Y muchos etcéteras más que Sí. habrían. Y con ello, pues también toda tu experiencia en estos dos campos que también te ayuda a conectar puntos, ¿no? De decir, hostia, esto lo hacía ahí, y igual estoy en un monomarca, pero he visto que zapatillas barefoot, sneakers, zapatillas, lo que sea, blancas, tiene búsquedas. Lo ejecuto rápido con una collection en Shopify y a rodar, ¿no? Pues de aquí creo que han sido un montón de aprendizajes. Yo tengo ya 3 páginas de notas que lo iré dejando también en el resumen de la newsletter. Y de mi lado, Hugo, darte las gracias. ¿Algún punto que nos hemos dejado, algo que quieras comentar antes de cerrar? No, nada más. Muchas gracias también por invitarme. Y bueno, el cómo te contacté, que fue porque descubrí el vídeo de YouTube de casualidad. Estaba buscando, estaba buscando Camping Sport en Google para ver cómo iba el posicionamiento y tal, y de repente me encontré con el caso de éxito, SEO, Camping Sport, y me encuentro un vídeo no sé, de una hora hablando de mi página web y de mí, y digo, ostras, qué curioso esto. Y a raíz de eso, pues te contacté por LinkedIn. Así Sí, es algo que ahora no, me gustaría volver a retomar, lo intento hacer una vez al mes o así, de coger proyectos que no son muy conocidos, o tipo un Project o un Amazon y tal, conocemos, pero sí que exaltar, pues, lo bueno de Ahrefs o Semrush o Sistrix, da igual, estas herramientas, tú puedes ver cómo un proyecto está consiguiendo tráfico orgánico y de ahí hacer ingeniería inversa y aprender, ¿no? De unir la teoría con la práctica y la realidad, ¿no? Y en tu caso era así. Sí, al contrario. No, yo que aprendí y todos aprendemos de ello. Y nada, mira, lo dejaré en los enlaces. Y nada, para la persona que ha llegado hasta aquí, hasta el final del podcast, espero que haya sido de utilidad como siempre. Si hay algún punto interesante y tiene un colega que está haciendo un e-commerce multimarca y dice, hostia, qué guapo esto, lo tienes que compartir y así nos ayudas también a crecer. Y nada, lo dicho, para la persona que nos escucha, nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo. Chao, chao. muchas gracias, hasta luego. Como te comentaba, Hugo, esto es la sección escondida y nada, siempre en esta sección escondida me gusta preguntar un reto, ¿vale? Por ahí tenemos algunos anotados, un reto que quieras detallar, ¿no? Lo jodido que fue y el aprendizaje que te llevaste y que te hubiese gustado que un día como hoy te hubiesen contado, ¿no? Entonces, cuéntanos. A ver, un reto, es que tengo tantos. Oye, No. o dos, va. Vale, dos, venga. Mira, estos dos se pueden juntar también. Por un lado, la importancia del equipo al montar una empresa desde cero, que es algo que, como ya he comentado en el podcast, no hice cuando monté Antilo y la verdad que me habría encantado haberlo sabido antes. Junto con muchas otras aprendizajes que recoge el libro de Carlos Blanco, de los principales errores de los emprendedores, pero especialmente el tema del equipo, porque no solo por las funcionalidades que pueda tener, es decir, que sea un equipo complementario y que sepa del tema que se está lanzando, que no tiene por qué ser un problema, porque mucha gente dice, familiares, amigos, todo esto siempre es un red flag, ¿sabes?
en realidad lo que hay que puntualizar es un red flag si has escogido a ese amigo porque es tu amigo solo. Pero si esa persona no fuera tu amigo y te hubieran hablado de él y aún así, mirando su LinkedIn o hablando media hora con él, hubieras dicho, esta persona es la que necesito, entonces no es un problema. Es decir, si tienes un amigo que es un crack de diseñar mochilas de trekking y tú eres un crack del e-commerce y otro es un crack de la logística y las operaciones, perfecto, montáis Camping Sport y a fabricar mochilas de trekking. Pero sí, yo si algún día, no lo sé si volveré a emprender, porque uno de los aprendizajes que me llevé es de lo duro que es tanto la parte burocrática como la parte de la empresa, pero si algún día vuelvo a emprender, es algo que me obsesionará bastante. El buscar los compañeros de viaje adecuados desde un principio, sopesar bien lo que va a hacer cada uno y dejarlo bien atado en el pacto de socios, tanto en la forma de trabajar como en la forma de salir, que es lo más importante de un pacto de socios. Si alguien no cumple X criterios o se quiere salir voluntariamente, cuáles son las cláusulas y las formas de recuperar esas acciones o de sacar a esa persona según la fase en la que esté la empresa o lo que haya facturado y tal. Entonces, ese por un Sí, lado. sí, genial. Bueno, daría para podcast. Yo ahora estoy en este momento cerrando un proyecto y en parte somos 4 socios y bueno, podría aquí resaltar muchos puntos que dices y es una gran verdad. Que a todo lo pasado es muy fácil, pero Sí, como, bueno, al final las hostias vienen porque no lo sabías y después ya lo sabes, ¿no? claro, claro. Entonces, bien. Y lo mismo que cuando empiezas un proyecto, como en mi caso en la agencia, empezamos unas personas y después de 5 años de la agencia, pues ha evolucionado. Y también lo que tú dices, ¿no? Que las personas evolucionan, tienen incentivos diferentes, contextos diferentes y que no es tan evidente, 100%. Genial. Otro aprendizaje que tienes por ahí, que te obligaba a escoger. Y otro aprendizaje es el foco, mantener el foco. Por mucho que haya 1000 patas en una empresa y al final hay que avanzar con todas ellas, puedes tener o una North Star Metrics o incluso un documento por ejemplo, la metodología OKR que hemos implementado en Brambas este año nos ha venido muy bien para eso, donde tienes tus 5 principales objetivos de, oye, quiero que el reconocimiento de marca suba, quiero mejorar el margen operativo por producto, quiero pues 2 o 3 grandes objetivos y dentro de ellos ya empiezas a desgranar en forma de árbol los key results que necesitas para cada objetivo y los KPIs que vas a medir para ver si llegas a ese resultado y las acciones que tienes que implementar para afectar ese KPI y conseguir ese resultado. Y entonces, aunque luego eso acaben siendo 200 acciones, sabes que son 200 acciones que van a esos 4 objetivos que van a acompañar tu North Star Metrics. Y para eso es muy importante también tener los procesos claros, o sea, pasar tiempo un poco a diseñar un proceso que te permita automatizar algo o escalar. Yo sí puedo dedicar tiempo a montar un flow de automation de emailing o a maquetar una creatividad para ads. Primero hago el flow de automation, porque eso está para toda la vida y funcionando en piloto automático. Entonces, o un agente de IA para Customer Care, que hemos implementado ahora en Brambas con Gorgias, es algo que dedicas 2 mañanas enteras, pero de repente tienes el 60% de los tickets resueltos por un agente de inteligencia artificial y ese tiempo que le estás ahorrando a esa persona que antes contestaba los tickets, ahí sí que lo puede dedicar a montar un montón de cosas más. Entonces, tienes que tener el foco muy claro de dónde quieres ir y qué tienes que hacer, y dentro de todo lo que tienes que hacer, intentar o automatizar o tener un proceso muy estandarizado para poder escalar luego con esos procesos ya súper aceitados y engranados. Pues muy interesante y es algo que cuando eres manager o el fundador de algo o responsable de personas y de procesos, es el tema, ¿no? Porque al final todos podemos dedicar 8, 10, 12, 4 horas al curro y puedes llenarlo con lo que tú quieras. Pero sí que es el tema de qué es más importante y qué va primero. Y me quedo con lo que has dicho de la North Star, que es algo que a mí me fue muy bien cuando también descubrí este concepto de, vale, la agencia, ¿qué es la North Star? ¿No? Bueno, calculación, tal, lo típico, ¿no? Y en mi caso, vale, pues dije, vale, casos de éxito SEO. ¿Qué son los casos de éxito SEO? Vale, mejorar posición media, tráfico orgánico, toda consecuencia. El cliente está contento, ¿no? Google Ads, pues ROAS o POAS o lo que tú quieras, ¿no? Pero que la inversión en Google Ads esté optimizada. Vale, ¿y qué es un caso de éxito? En el momento que nos enfocamos con esto, cuando teníamos discusión de egos entre diferentes interlocutores, volvemos a la pregunta original, ¿no? ¿Esto va a tener un impacto en lo que tú decías, en tener más casos de éxito, sí o no? Entonces,
creo que es muy... Y que después, por consecuencia, van los ingresos, ¿no? Pues Claro. creo que es muy interesante el definir el por qué haces X o Y, porque ya la respuesta va a venir sola después. Ujú. Entonces, 100% el foco, y a veces nos encanta perdernos en los shiny objects, ¿no? Ves algo que brilla, que es nuevo, hostia, SEO para ChatGPT, que va a venir, pero que a día de hoy, pues bueno, está ahí, ¿no? Sí. Bueno, yo me he informado un poco de SEO para ChatGPT y tampoco cambia tanto. Hay algunas cosas, pero al Sí, final es tener una web notoria de la que hablen, limpia, ordenada y estructurada. Y ya está. Al sí, final, si lo sí, tienes sí. todo bien Sí, montado, a lo mejor es un poco más sí, solo es no hacer nada, daría mira, para otro mira. podcast, pero sí, sí. Sí, 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 por eso un día hablamos de inteligencia artificial también. Pues ojo, pues ojo. Pues lo dicho, dejamos aquí los 2 aprendizajes, me quedo con la parte del equipo, sobre todo cuando emprendes un proyecto, pero incluso evidentemente cuando lo estás formando dentro de una compañía, y después toda la parte del foco y cómo seleccionar X o Y, y que evidentemente eso tenga un impacto en el negocio. Genial, Hugo, pues agradezco un montón tu tiempo. Ahora sí, para la persona que ha llegado hasta esta sección escondida, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo, chao, chao. Chao.